tercer video sobre la unidad número 3, la referida al paso del feudalismo al capitalismo, y aquí abordaremos el sistema fabril y el desarrollo de la revolución industrial en su primera fase, que se corresponden con esta tercera y última pirámide social de esta unidad. Pero para ello primero tenemos que ubicarnos temporalmente. Estamos ya hacia el final, ¿sí? En el siglo XVIII, en el cual comienza a darse este proceso de industrialización, es decir, de desarrollo de las industrias, que aquí explicaremos más detalladamente en cuanto a su progresividad, porque fíjense, también va a ser paulatino, no va a ser de golpe. Ninguno de estos procesos es de golpe, no es de un día para el otro, sino que fíjense, toma por lo menos unos 300 años. Y esta es la última etapa de este paso del feudalismo al capitalismo, de la transición del feudalismo al capitalismo, y abordaremos ahora sus detalles. Pero para poder comprender bien el sistema fabril tenemos que partir un poco de lo que hemos planteado en el video anterior sobre el sistema de producción rural a domicilio. Aquí habíamos planteado cómo interactuaban la burguesía comercial y los campesinos artesanos a través de este dibujo y esquema, y allí se advertía claramente cómo al burgués lo aquejaban los tiempos muertos y la incapacidad para regular esos tiempos de producción y los ritmos de producción, además de que los campesinos estaban siempre dedicados en primer lugar a sus campos, a sus cosechas, y por ende el tiempo que le dedicaban a la producción artesanal, a esta producción, era siempre parcial. Aquejados por esa situación es que algunos burgueses van a mudarse a la ciudad, van a irse a la ciudad específicamente, y allí van a establecer un taller, ya sea que compren un lugar, compren una edificación, la construyan o la alquilen, no importa, van a establecer un taller en el cual todos los trabajadores, todas las etapas del proceso productivo van a reunirse. Voy a ser más preciso. Fijémonos aquí, en el sistema de producción rural a domicilio dijimos que cada familia se ocupaba de una parte de la producción y que había un tiempo muerto entre cada una de ellas que debía cumplir el burgués en el traslado de la producción parcial de esta familia a esta otra y así. Bien, con el sistema de fábricas, que nosotros vamos a llamar en un comienzo talleres, pero fábricas al fin, el burgués logra reunir a toda la producción, a todas las etapas de la producción en un solo lugar. Es decir, mientras que en el sistema de producción rural a domicilio el burgués tenía que ir de la casa de esta familia campesina a esta otra familia campesina y luego aquí, acá y así llevando cada parte de la producción, aquí el que hace los hilos está al lado de aquel que los tiñe, está al lado de aquel otro que los va a ir convirtiendo en pulóveres para ir tejiéndolos, etcétera, etcétera, ¿sí? Todas las etapas de la producción están reunidas en un mismo lugar y con eso se están superando los tiempos muertos. El burgués no tiene que ir llevándole la producción de este señor a este señor porque están uno exactamente al lado del otro. Con lo cual no hay tiempos muertos y allí, con este sistema fabril, el burgués está superando uno de los primeros problemas que tenía el sistema de producción rural a domicilio, que era el de los tiempos muertos. De esta manera, este sistema, que vamos a llamar fabril porque es el que se desarrolla luego en forma de fábricas, va a ser muchísimo más eficiente, muchísimo más conveniente que el sistema de producción rural a domicilio para los burgueses, y eso va a hacer que muchos burgueses que estaban en este sistema comiencen a desvincularse, es decir, de cortar relación con estos campesinos artesanos, no proveerles más la materia prima, no hacer todo ese tipo de encargos, y en cambio, con el dinero que habían logrado ahorrar, invertir y desarrollar fábricas. Ahora bien, mientras comienza tímidamente este proceso de industrialización, todavía continúan avanzando los cercamientos, y de hecho ya están llegando a su punto culmine en el cual ya no hay muchas más tierras para cercar. Ya casi toda la tierra está prácticamente privatizada y esto realmente les complica muchísimo a los campesinos artesanos, que ya no se les puede llamar ni siquiera campesinos porque ya se están quedando sin tierras, ¿sí? Los cercamientos están terminando con los últimos campesinos, básicamente porque los están dejando sin tierras, y así esta clase social que podríamos llamar ahora con justeza intermedia porque está durante los cercamientos, va a empezar a desaparecer. Muchos de estos campesinos artesanos se van a quedar sin la capacidad de ser campesinos, se van a quedar sin campos y por ende les va a pasar que van a encontrarse otra vez como desocupados
¿Y por qué digo desocupados? Porque no tienen campos para ser campesinos y ahora los burgueses que les proveían de producción para desarrollar este sistema de producción rural a domicilio van a empezar a desvincularse de ellos, van a empezar a desligarse, a desconectarse de ellos y van a empezar a fundar sus propias fábricas. Por ende, estos campesinos artesanos van a formar parte de los desocupados. Y allí, bueno, intentarán conseguir trabajo, como decíamos más arriba. Algunos robarán, otros mendigarán y otros trabajarán para otra persona. Algunos de ellos trabajarán en el campo y otros trabajarán en la ciudad. Y ahora sí vamos a analizar este caso, que es el de los proletarios o trabajadores asalariados urbanos, es decir, de la ciudad. Cuando el sistema fabril aparece, estamos ya en el momento cúlmine más avanzado, ya casi final de los cercamientos, en el cual casi toda la tierra ha sido privatizada, y por ende, estos burgueses que han desarrollado las fábricas ya reciben otro nombre, que es el de la burguesía industrial. Estos burgueses industriales, o como encontrarán en algunos otros libros, los industriales, los empresarios industriales, son una nueva categoría de burgueses que aquí hemos simbolizado en esta parte de la pirámide social, que en algún punto se desprenden de esta burguesía comercial. Como dijimos, son estos burgueses que estaban ligados a los campesinos en el sistema de producción rural a domicilio y deciden desvincularse para, con sus ahorros, invertirlos y desarrollar las fábricas. Cuando los burgueses desarrollan estas fábricas, necesitan obviamente contratar trabajadores y para eso, fíjense qué útil que les es el encontrar una buena masa de desocupados, una gran cantidad de desocupados, una gran cantidad de personas aquí retratadas que no tienen ningún tipo de trabajo, que están disponibles para ser contratados. Y como ya les dije yo en el primer video, mientras más desocupados haya, entonces menor será el salario. Estos desocupados están perfectamente disponibles para enrolarse en las filas del proletariado urbano, ¿sí? Porque estos desocupados van a ser contratados como trabajadores en la ciudad, se les pagará un salario, por supuesto, pero este salario, como se grafica aquí, será muy bajo y las condiciones de vida serán realmente malas también. La burguesía industrial va a aprovechar esta disponibilidad de mano de obra desocupada, va a aprovechar de la situación de necesidad de estos desocupados, va a aprovechar que estaban perfectamente disponibles y les va a ofrecer estas malas condiciones de vida para poder contratarlos y así abaratar costos en su producción industrial. Esta producción industrial tiene una serie de ventajas cualitativamente muy importantes, fundamentales para la burguesía industrial. La primera y elemental es que la burguesía aquí, en este sistema, posee los medios de producción. Es decir, la burguesía es dueña de la fábrica completa, de las maquinarias y del edificio mismo, es decir, de todos aquellos elementos que permiten desarrollar la producción. Todos ellos pertenecen a la burguesía. Y alguna vez les dije en alguno de los videos anteriores que aquel que posea los medios de producción es aquel que puede impartir las condiciones, es aquel que tiene la sartén por el mango. Por ende, como es la burguesía la dueña de la fábrica, entonces es la burguesía la que negocia con los trabajadores qué salario les paga. Ya les dije a ustedes recién que al haber muchos desocupados, entonces es plausible, es posible y por supuesto conveniente para la burguesía ofrecer bajos salarios porque los desocupados en su situación de necesidad van a aceptar ese tipo de paga. Además, la burguesía al tener los medios de producción regula los tiempos de producción, establece cuántas horas de el día se trabaja, y aquí quiero ser muy claro, se trabajan por lo menos entre 10 y hasta 16 horas, son jornadas de trabajo larguísimas las que tienen que enfrentar los desocupados, ya no desocupados, los proletarios urbanos, los trabajadores. Y además, como la burguesía es dueña de los medios de producción, regula los ritmos de producción. Y aquí surge una cuestión interesante. ¿Por qué hablo de ritmos? Porque mientras que aquí, en este sistema de producción rural a domicilio, los campesinos trabajaban al ritmo que ellos querían y en última instancia ese ritmo se debía a su fuerza física, y digo fuerza física porque todas las herramientas aquí se accionaban de manera manual, no había máquinas en el sentido moderno que nosotros las conocemos. En cambio, en la revolución industrial y en el sistema fabril, las máquinas tienen sus tiempos, las máquinas tienen su propio ritmo, las máquinas van trabajando, van procesando, etcétera, etcétera, y los trabajadores tienen que adaptarse a ese ritmo.
El ritmo fijado por las máquinas es, por supuesto, útil a los intereses de la burguesía. ¿Por qué? Porque como dijimos en el primer video, la burguesía produce para vender al mercado y obtener ganancia. Si las máquinas trabajan y siguen trabajando y siguen procesando, entonces los tiempos de producción se aceleran muchísimo, se hace mucho más eficiente este sistema y por ende los costos bajan y las ganancias suben para la burguesía. ¿Por qué para la burguesía y no para el proletariado? Bueno, esto sería repasar ya la definición que dimos de capitalismo. Es la burguesía la que termina vendiendo los productos al mercado y la que obtiene la ganancia. El proletario, o los proletarios, o el proletariado en su conjunto, es el que cobra un salario. Y ese salario aquí, fíjense, depende por la cantidad de tiempo que trabaje. No depende, como en el caso del sistema de producción rodado a domicilio, no depende de la cantidad que produzca. No. Al trabajador no le pagan por cuánto hilo procesa, por cuánto teje, por cuánto tiñe, como sucedía en este sistema. No, al trabajador le pagan por las horas trabajadas. Al trabajador le pagan por las horas que trabaja, no por cuánto produce. Entonces, para ir recapitulando, este sistema fabril es muchísimo más ventajoso para los burgueses, porque aquí ellos negocian el salario que pagan, regulan los tiempos de producción, regulan los ritmos de producción a través de la maquinaria y no tienen tiempos muertos. Realmente es un negocio muchísimo más conveniente para los burgueses que el sistema de producción rural a domicilio. Es por esto justamente que muchos de los burgueses comerciales van a ver con muy buenos ojos este nuevo sistema de producción fabril y van a empezar a migrar hacia la burguesía industrial, ¿sí? Por supuesto que va a mantenerse, va a haber gente que se dedica al comercio, ya no a este tipo de comercio que ya dijimos que era bastante ineficiente, pero sí a otro tipo de comercio, porque en definitiva todo lo que se haga, se produzca en la fábrica o en los campos, alguien lo tiene que vender, ya sea en la ciudad, ya sea en el campo o ya sea en otros países. Entonces seguirá habiendo comerciantes, no crean que van a extinguirse y todos se van a hacer empresarios del agro o empresarios de la industria, no. Habrá siempre compañías comerciales dedicadas a la compra-venta de diferentes productos. Por otra parte, insisto con esto, es un proceso gradual. No es que de repente, ni bien termina el acercamiento, ¡pum!, todo el mundo se convierte hacia la industrialización. No lo crean así, no lo crean así. Es un proceso, insisto, gradual, paulatino, va de a poco. Del lado de los trabajadores hay que decir lo siguiente: los trabajadores se apoyan en cuatro endebles, débiles y realmente problemáticos pilares. Las cuatro características que hemos aquí detallado de los trabajadores nos dan cuenta de su situación de explotación. Primero, los bajos salarios, que ya lo explicamos, hay una gran cantidad de desocupados que presionan para que sus salarios sean bajos. Segundo, su dedicación es a tiempo completo, y esto es interesante. Los trabajadores que están aquí en esta fábrica se dedican solamente a trabajar en la fábrica. No son mitad campesino, mitad artesano como estos que estaban aquí, que a veces trabajaban en la producción que el comerciante les dejaba y a veces trabajaban en sus campos. No, estos son enteramente trabajadores industriales y les importa poco y nada la cosecha porque ya no tienen tierras y se dedican 100% a este tipo de trabajos. Lo cual, fíjense, es otra ventaja para la burguesía industrial. Por otra parte, dijimos recién que les pagaban por la cantidad de tiempo trabajado y hablamos también de sus malas condiciones de vida debido a su bajo salario. Como vemos, pues, la balanza está bastante inclinada hacia el lado de la burguesía en este proceso, porque es la que logra negociar los salarios con mucho más éxito, regular los tiempos de producción, regular los ritmos de producción, no sufre de tiempos muertos, posee los medios de producción y por supuesto aspira a obtener importantes ganancias, todo lo cual le da una supremacía incuestionable frente a los trabajadores. Y debo decir también trabajadores y trabajadoras, porque en la revolución industrial, y ya voy a explicar bien por qué le decimos revolución industrial, también participan no solamente hombres, sino también mujeres e incluso niños. Los grupos familiares obreros, y hablo de grupos familiares porque se involucran el padre, la madre y los hijos también, todos trabajan básicamente porque la paga que reciben, el salario que reciben es tan bajo que no alcanza para llegar a fin de mes y es necesario que todos trabajen, hombres, mujeres y también niños. Las mujeres y los niños reciben en este sentido un salario menor que el de los hombres. Quiero tomarme un minuto más para explicar el tema de la maquinaria. La maquinaria es un invento nuevo que surge en este periodo
porque no encontré una imagen para mostrar, pero al comienzo las fábricas no tienen esta maquinaria que funciona a base de poleas en el techo, ni tampoco esta otra que deviene de la máquina de vapor que voy a explicar en un momento. Son simplemente talleres en los cuales se reúnen todos los trabajadores que han sido recientemente contratados, es decir, los que antes eran desocupados se contratan como proletarios urbanos y se los reúnen en estos talleres para empezar a producir. Con el tiempo, algunos burgueses van a lograr comprar estos inventos nuevos que son la maquinaria a vapor, y eso va a acelerar y hacer de manera mucho más eficiente el proceso de producción. ¿Por qué digo eficiente? Bueno, a ver, la máquina no se enferma, la máquina no se cansa, la máquina produce y es, por supuesto, muchísimo más precisa que la mano del hombre. Los artesanos en su trabajo manual con sus herramientas, por más pulcros, por más dedicados que sean, no llegan a igualar la capacidad superlativa para producir en masa que tiene la maquinaria en el sistema fabril. Esa máquina, sobre todo la nueva máquina, que es la máquina de vapor, es esta que aparece aquí graficada. La voy a explicar muy brevemente. 2 o 3 obreros echan carbón mineral a una hoguera en donde se quema este carbón, produce calor, el calor calienta el agua que está en estos tubos y esa agua se convierte en vapor que hace girar una turbina, esa turbina hace girar una polea y esta polea matriz hace girar, fíjese, toda una serie de poleas secundarias que empiezan a hacer girar estas otras máquinas que son las encargadas de tejer. No creo que jamás les tome el funcionamiento de una máquina de vapor, pero sí quiero que técnicamente vean cómo funciona y vean cómo esta maquinaria multiplica de manera superlativa, es decir, importantísima, muy grande, la productividad, la capacidad para producir en menos tiempo. Estos trabajadores aquí producen muchísimo más que en este sistema. El sistema fabril es por demás eficiente, mucho más eficiente que el sistema de producción rural a domicilio y básicamente que cualquier sistema de producción elaborado por la humanidad hasta este momento. Y es en virtud de ello, es en virtud de este demencial proceso productivo que avanza a pasos agigantados, que llamamos a este proceso como revolución industrial. Primera aclaración, hablamos de primera fase porque va a haber una segunda fase en el siglo XIX, es decir, 100 años después de esta, que ustedes van a ver más seguramente en cuarto año, no la vamos a ver en tercer año, pero es importante que ustedes distingan esta primera fase en el siglo XVIII a partir de la máquina de vapor y a partir de la relación con los cercamientos, ¿sí? Esta revolución industrial es un proceso importantísimo en la historia de la humanidad y es una revolución, escuchen bien, por lo siguiente. Revolución se le llama porque es un cambio muy profundo que altera muchísimo a la sociedad en múltiples aspectos. En primer lugar, vemos con esta revolución industrial el paso de una sociedad agrícola a una sociedad industrial. ¿Por qué digo esto? Porque de estas tres burguesías, la que más ganancia va a conseguir es la burguesía industrial. No porque sean mejores o peores que el resto, no. Simplemente porque es la burguesía que más maquinaria emplea. Y esto es una lógica fundamental del capitalismo. En el capitalismo, en este sistema, aquellos burgueses que sean más eficientes a la hora de producir, que produzcan más a menor costo, son aquellos que van a salir adelante, son aquellos que van a tener mayores ganancias. Y aunque los cercamientos han permitido producir de manera más eficiente que el sistema de campos abiertos, la productividad del campo que utiliza todavía herramientas antiguas, no llega a ser ni por asomo la productividad, es decir, la capacidad para producir de los industriales. Por ende, la industria va a tener cada vez más peso por sobre el agro. Y esto es algo totalmente nuevo. La industria es algo nuevo y conforme la industria avanza, la industria empieza a opacar a la producción agrícola y eso es algo totalmente nuevo en la historia. Nunca antes en la historia de la humanidad una sociedad había dedicado mucho más sus esfuerzos a la producción industrial que a la producción agrícola. La producción artesanal de la Edad Media o de los comienzos de la Edad Moderna o del Imperio Romano o de cualquier otra sociedad que ustedes elijan era muy reducida en relación a la producción agrícola. Ahora la industria va a tener muchísimo más peso en términos sociales y en términos económicos, por eso hemos pintado de color amarillo y verde, que la producción agrícola. Y junto con ello pasaremos de una sociedad más bien rural a una sociedad urbana. ¿Por qué? Porque las industrias se concentran en la ciudad.
las ciudades empiezan a crecer, las ciudades empiezan a desarrollarse, empiezan a ser más populosas, y a medida que los cercamientos expulsan campesinos y los dejan sin ingresos, y los dejan también, por supuesto, en esta franja de desocupados, muchos más de ellos van a terminar yendo a la ciudad a aprovechar este crecimiento de la industria, a aprovechar este proceso de industrialización, y van a terminar trabajando como obreros industriales, como proletarios urbanos. Este es un proceso también totalmente nuevo. Las ciudades sí eran importantes en la antigüedad, eran importantes en la Edad Media, pero ahora van a ser muchísimo más importantes. De hecho, Inglaterra es el primer país en el cual se desarrolla la industria de manera tan profunda, y es el primer país que va a comenzar a tener más población urbana que rural. El primer país en el mundo en tener más gente en las ciudades que en el campo. Esto parecerá sonso para ustedes, porque nosotros hoy vivimos en una sociedad en la cual hay más gente en la ciudad que en el campo, pero este proceso no es natural, no lo decidió la naturaleza, por supuesto tampoco lo decidió Dios, ¿sí? No es algo natural ni es algo sobrenatural, es algo histórico y tiene que ver con el desarrollo de la industria, que hace que sea mucho más eficiente producir en estas industrias antes que en el campo, y por supuesto que haya más población en las ciudades que en las zonas rurales. Esta es una tendencia general del capitalismo, y allí donde se desarrolla la industria, aquí hablamos de Inglaterra, pero podríamos aplicar este razonamiento, podríamos aplicarlo para cualquier país en el cual si se desarrolla la industria, efectivamente crecerá la población urbana, y esta industria, en la medida que sea eficiente, superará tarde o temprano a la producción agrícola. Por eso hemos puesto aquí también el color marrón para hablar de una cuestión también geográfica. Esta revolución industrial va a ser importantísima y se va a apoyar para desarrollarse en dos causas que ya hemos explicado. Por un lado, los cercamientos, que fíjense, los cercamientos van a permitir, por un lado, el aumento de la producción agrícola. Yo les dije que el sistema de campos abiertos es mucho más eficiente, produce mucho más y genera mayor cantidad de alimentos, por la simple razón de que en este sistema de campos cerrados, los burgueses agrarios, como buenos burgueses, buscan producir para obtener más ganancia, por ende reducen sus costos y maximizan su producción. En cambio, en el sistema de campos abiertos, que hemos visto también aquí, los campesinos producían para su subsistencia, no les interesaba producir mucho ni barato, les interesaba producir lo suficiente para ellos llegar a fin de mes, comer y todo fantástico. La burguesía agraria no, la burguesía agraria es eficiente porque necesita competir y obtener ganancias. Esto es importante porque los cercamientos no solamente generan una mayor producción agrícola, sino que también generan y permiten que se desarrolle toda una serie de desocupados, como decíamos recién, que van a estar prestos, es decir, disponibles para ser o trabajadores en el campo o trabajadores en la ciudad. Es importante que los cercamientos produzcan de manera eficiente porque así van a lograr producir un alimento barato que va a ser fácilmente comprable, adquirible por parte de los trabajadores en la ciudad. Recordemos lo siguiente, y esto es una cuestión elemental. Si hay más gente en la ciudad, alguien tiene que darle de comer a esa gente, porque la gente en la ciudad no produce su propia comida. Eso nos pasa a nosotros que vivimos en la ciudad, por lo menos yo que vivo en la ciudad, no produzco mi propia comida y tengo que comprarla. Bueno, efectivamente los cercamientos permiten que haya una producción barata de comida, ¿sí? Porque se produce masivamente y así es fácil comprar alimento barato para estos trabajadores. De hecho, hay un gran trabajo de un historiador que planteaba que la papa, sí, la papa chicos, la papa que ustedes compran en la verdulería, bueno, fueron los principales ingredientes de la revolución industrial. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Que la papa, ¿qué tiene que ver la papa con todo esto? Bueno, la papa fue un cultivo muy extendido en estos campos cercados y fue un cultivo muy barato y la papa se vendía barato y nutritivamente hablando les alcanzaba por lo menos a estos trabajadores para comprando mucha papa, comprándola barata la papa, comiendo eso, preparado en diferentes recetas, les alcanzaba nutritivamente, decía, para afrontar estas larguísimas jornadas laborales de entre 10 y 16 horas. Por otra parte, el sistema de producción rural a domicilio, este que hemos explicado aquí, también permitió la acumulación de capital. ¿A qué me refiero con esto? A que estos burgueses, cuando decidieron dar el salto e irse a la ciudad y crear las primeras fábricas, tuvieron que contar con un ingreso, con un ahorro, con un capital, y ese capital lo hicieron precisamente a partir de este sistema. Este sistema dijimos que no era el mejor, no era muy eficiente, que les complicaba muchísimo las cosas a los burgueses, sin embargo, les permitió acumular una serie
de ahorros, una ganancia acumulada, un capital acumulado con el cual luego invertir y ponerse un taller, comprarse una fábrica o ponérsela, etcétera, y también comprar estas costosas, por supuesto, máquinas a vapor con las cuales producir de manera mucho más eficiente. Esta serie de factores, los acercamientos y el sistema de producción a domicilio se dieron en Inglaterra, por eso lo hemos puesto acá con marrón para hablar del aspecto geográfico, y no se dieron en otro país. No por lo menos durante el siglo XVIII. En el siglo XIX, que es la segunda revolución industrial que ustedes van a ver en cuarto año, vamos a ver que este proceso se va a dar en otros países, no solamente Inglaterra. Pero por lo menos la primera revolución industrial tiene lugar en Inglaterra gracias a la unión de por lo menos estos dos factores. Los acercamientos, de los cuales ya hemos hablado muchísimo, y el sistema de producción rural a domicilio. Por último, y para ir cerrando, nosotros estudiamos este proceso porque va a tener una influencia incontestablemente mundial, va a tener una influencia en todo el globo, no solamente en Inglaterra. Porque uno diría, bueno, profe, pero esto es historia de Inglaterra, que lo estudian los ingleses y nosotros ya aquí nos interesa. No, no es así. Esto es importante para todo el mundo porque gracias a la expansión ultramarina, gracias a este proceso que hemos abordado en la unidad número 2, es que Inglaterra va a lograr arribar a todo el mundo y va a terminar influyendo en todo el mundo. Inglaterra, gracias a esta revolución industrial, se convertirá en el principal imperio, es decir, en el estado que más conquistas va a tener en todo el mundo y va a ser una potencia muy influyente en todo el mundo y por supuesto también en América y luego, más llegando a fin de año, lo veremos en lo que será luego las Provincias Unidas del Río de la Plata, que nosotros hoy conocemos como la Argentina. Simplemente vamos a decir que Inglaterra, aprovechando que produce de manera muy eficiente y a un bajísimo costo, va a buscar vender sus productos no solamente en Inglaterra, sino también en Europa y luego en todo el mundo. Y recordemos, solamente Inglaterra en el siglo XVIII, solamente Inglaterra en este siglo XVIII es la que posee una industria capaz de producir tan eficientemente. El resto de los países no. Con lo cual Inglaterra, económicamente, tiene una ventaja considerable respecto del resto de las naciones del mundo. Esto es importantísimo. Fíjese cómo cada elemento que hemos ido explicando en cada una de las unidades se va uniendo para formar el panorama general. Continuaremos con esta manera de explicar en la cual todas las unidades se relacionan entre sí, verán ustedes, porque la comprensión a la cual queremos llegar, la comprensión, el entendimiento de la materia a la cual quiero que ustedes lleguen, es un entendimiento general. Esto es, que puedan comprender todo el panorama y todas las relaciones que se van a ir tejiendo. Continuaremos hablando de la revolución industrial en el próximo video.